Cuentacuerdas, programas dedicados a guitarristas con un nexo con nuestra quinta región. Acabamos de escuchar Ninfos del guitarrista Felipe Pérez. ¿Cómo está, Felipe? Hola, maestro. Encantado de saludarlo. Un gusto, para mí es un placer. Felipe, muy bonito el tema, un tema con un alto grado de dificultad para guitarra sola, que no es común, y sobre todo en este tipo de instrumentos. Sí. ¿Qué significa ninfo, Felipe? Sinfos. 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 Sí, es que es una idea, un poco el nombre es como de sinfónicos. Entonces, en la técnica que usé en ese tema es una técnica que se llama acorde-melodía, chord melody, que es una forma de ir que es un poco cercano a la forma más tradicional de la guitarra docta, que es tocar solo, acompañarse, hacer la melodía y autoacompañarse. Entonces, por eso quería darle, de hecho hay una versión de este tema que lo hice con una idea de orquesta atrás. Entonces, por eso después llevé este tema como a una reducción a la guitarra. Sí, me di cuenta que, claro, que tocas con uñeta, tocas con los dedos y lo tocas combinado. Sí, técnica híbrida, sí. Pues entonces así voy llevando la melodía y con la uñeta no pierdo el ataque de los graves de las cuerdas metálicas. Entonces voy combinando, como que la uñeta la uso como de pulgar, por así decirlo. Y los otros dedos van haciendo el resto. Felipe, ¿cómo llegas a la guitarra? ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué no otro instrumento? Sí. Bueno, es un poco, no sé si al azar, pero yo soy de Rancagua, entonces en el colegio empecé a temprana edad con el metalófono. Y como en el colegio, entonces rápidamente había un profesor muy especial, el profesor Eduardo López, maestro, que se dio cuenta que como que tenía un poco más de condiciones y me hizo empezar a tocar con las dos manos en el metalófono. Entonces me empezó a escribir partituras simples y empecé a tocar con las dos manos. Entonces ahí como que le dijeron a mis papás que mire, sabe que quizás debería seguir estudiando un poco más arriba. Y se hizo como una reunión con un profesor de vibráfono de la Universidad de Chile en Santiago y me hicieron una prueba especial para estudiar vibráfono. Pero el problema es que había que tener vibráfono. Entonces ahí fuimos con mi papá, mi padre, que era un hombre bastante sencillo, pero con una sabiduría muy exacta. Entonces fuimos a ver dónde existían los vibráfonos. Y claro, inmediatamente nos dimos cuenta que era otro mundo y que había muy pocos y era complicado mantenerlos, trasladarlos, era otro mundo. Entonces estábamos en una tienda de música y mi papá me dijo, de aquí no nos vamos con las manos vacías. Entonces vimos así y me dijo, ¿cómo está esa guitarra? Y vi una guitarra colgada, ¿sí? Ok, nos vamos con guitarra. ¿En serio? Entonces ahí rápidamente, a todos los músicos yo creo que les pasa lo mismo. Nuestra llegada a la música es el oído. Es reconocer sonidos que a uno lo empiezan a interesar, distintos tipos de sonidos, distintos tipos de instrumentos. Entonces, como ya tenía un poco la oreja ya despierta, empecé rápidamente a conocer un poco la guitarra, a ver de qué se trataba. Me regalaron los cancioneros típicos de cuando uno es niño. Listo, empecé con los acordes básicos y ahí también tuve la suerte de otra persona que me identificó y me mandó a estudiar con un maestro, el maestro Ernesto Rosón, que es un destacado, claro, y ahí el maestro y cambió todo. Ahí me enseñaron a leer música, me hicieron la mano y estudié varios años con él. Entonces, todo esto en la educación media. En Rancagua, claro, Sí. Antes de venir a Valparaíso, claro. Y bueno, ahí conocí con lo que era la música de verdad, estudiar de verdad, régimen de conservatorio, cambió todo. Y después empecé a crecer y llegó la adolescencia y mis orejas encontraron el rock y las guitarras eléctricas. Entonces ahí también hubo una expansión. También
harto tiene que ver el colegio. El colegio, tuve suerte de estar en un buen colegio que promovía hartas cosas, entonces teníamos al ensayo, más encima yo estaba en el grupo oficial del colegio, entonces teníamos ciertas regalías por eso. Nos prestaban las salas de ensayo. Entonces ahí rápidamente me empecé a conectar con este nuevo mundo, con este nuevo instrumento, y ahí me embarqué en un viaje que aún no termina. Oye, y después tuve la oportunidad de conocerte en la Católica de Valparaíso. Después me vine a estudiar a la Católica de Valparaíso, y ahí usted me hizo clase junto al maestro Guillermo Nur, y claro, pues ahí continué un poco con los estudios de guitarra docta, que claro, ahí usted me mostró el mundo de Leo Brouwer y todo eso que no lo conocía hasta el momento. Pero paralelamente seguí con la guitarra eléctrica porque hay un asunto que es el sonido. Para mí el sonido es súper importante, de cómo las frecuencias llegan. Y los instrumentos, según la variedad de los instrumentos, van entregándonos diferentes frecuencias, diferentes tipos de frecuencias. Entonces la guitarra eléctrica, como empecé a ensayar y empecé a tener acceso a enchufar la guitarra eléctrica a amplificadores, ahí empecé a comprender cómo se comportaba la guitarra eléctrica como sonido. Ese es un mundo, pero o sea, a todos los músicos se nos abre un mundo porque hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que los jóvenes que nos están viendo se dan cuenta del tránsito que ha tenido Felipe, que no es casual, en el sentido de que no es que uno tome la guitarra y toque rock y toque jazz. O sea, hay toda una preparación, hay estudio, hay conocimiento, hay audición, hay experiencia, hay contactarse, leer, ver. Entonces, ese es un muy buen mensaje. O sea, tu camino en el colegio y posterior a la universidad, aparte de tu experiencia como músico. Claro. Tú practicas jazz rock, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que tú haces. Yo creo que quiero recalcar algo que para mí es súper importante en un país donde hay grandes intérpretes, pero hay muy poquitos compositores. Y aquí en tu caso, el tema que acabas de interpretar, que es de alta factura, tú eres el compositor. Entonces yo pensaba, ¿con qué autoridad tú tocas? Porque el tema es tuyo, el tema es como tú lo quieres tocar. Sí, bueno, ahí hay sí, lo que pasa es que ahí hay un camino también que yo empecé a buscar desde joven, que era que hay un guitarrista norteamericano que es bien famoso que se llama Joe Satriani, que es un maestro, ¿no es cierto? Entonces, todos cuando jóvenes escuchamos a Satriani y a otros grandes guitarristas eléctricos que elevaron la vara técnica y de ejecución y de todo, entonces uno se alucinaba literalmente escuchando ese nivel de ejecución. Pero yo me empecé a dar cuenta que una de las grandezas que tenía Satriani, al igual que Carlos Santana, que Santana también es muy importante, es que ellos hacían música para hacer brillar la guitarra. O sea, lo que está atrás sonando es para que la guitarra sea protagonista. Por ejemplo, el tema Samba Pa' Ti de Carlos Santana. Es una canción tocada con guitarra. Ya vamos a hablar un poquito más del desarrollo de la guitarra. Claro, sí. Entonces, por ahí va el asunto de la composición. Sí. ¿Qué nos vas a interpretar ahora, Felipe? Bueno, el tema que viene es un tema que se llama Virgil Groove. El nombre es bien extraño. Virgil es un nombre de un baterista que se llama Virgil Donati, y groove es como una especie de patrón rítmico. Entonces, como el ritmo de Virgil, Virgil Groove. Entonces, ahí hay algo que yo rescaté de justamente este baterista, que son las métricas compuestas. Este tema está en una métrica de 11 octavos y 7 octavos. Es una serie que se va repitiendo todo el tema. Entonces, para todos ustedes, Virgil Group.
Escuchamos Virgil Group. Felipe, interpretado y compuesto, ¿no?, por ti, Sí. muy interesante. Pero hay un elemento nuevo respecto al primer tema, que aquí te hiciste acompañar de una pista. Sí. ¿Qué pasa con esa pista? ¿Esa pista la compras, la mandas a hacer o es de tu creación también? No, las pistas las hago yo también. Ya. Ahí hay un mundo también que llevo mucho tiempo estudiando, que es el mundo de la autoproducción, con el factor de los home studios, de los estudios caseros, y con la utilización de software dedicados a la composición musical. ¿Qué Entonces, software estás ocupando para ocupo secuenciar? Logic Pro. Logic Pro, Pro muy X, bueno. sí, de Mac. Entonces, con esa plataforma diseño todo. Me permite generar las baterías, los bajos, los teclados. Todo lo hago yo, lo voy tocando entre los teclados y a veces escribiendo también en el computador. Y luego de eso también he estudiado harto de sonido, entonces hago la mezcla. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los músicos podemos grabar, pero después de eso, bueno, lo mandamos a mezclar y... Claro, sí. claro, ¿no? Me gusta mucho el mundo del sonido. También ahí en Rancagua tuve suerte de hacer algunos estudios previos de sonido. Por ejemplo, cuando tenía como 16 años, en una sala de ensayo que había en Rancagua, se hizo una clínica por primera vez de audio de mesas de sonido. Entonces llegó un sonidista profesional a explicarnos una mesa de sonido profesional. Y ahí cambió todo. Ese es un mundo que para los músicos en algún momento, o sea, como está la tecnología al servicio de la música, vamos a tener que integrarnos, vamos a tener que estudiar. Sí, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a mis alumnos yo les empiezo a mostrar un poco esto porque, por ejemplo, yo llevo trabajando harto tiempo y muchos músicos en el mundo están haciendo lo mismo, que se trabaja a distancia. Que de un estudio me mandan las pistas vía mail, yo grabo mi guitarra en mi casa y mando el mail de nuevo y ellos lo montan en lo... Claro, y eso ya es parte de lo normal. Ahora las generaciones nuevas de los, no sé, chicos de 20 años ya están más acostumbrados a eso, porque claro, las herramientas tecnológicas que usted mismo, ¿no es cierto?, es testigo de la evolución que vivimos todos de los cassettes para adelante. Ahora los chicos están acostumbrados a las herramientas y saben utilizarlas. Obviamente, claro, que bien o mal ya es otro tema, pero... Pueden grabar con el teléfono. Claro, pero por ejemplo, justamente yo conozco a chicos que con su teléfono y con pocas cosas las saben ocupar súper bien y hacen resultados semiprofesionales, que antes uno era imposible. Sí. Claro. Hay un gran camino de estudio. Felipe, ¿y dónde te estás desarrollando profesionalmente? Profesionalmente me dedico a hacer clases, soy profesor de guitarra del Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso y también de la Cátedra de Guitarra de la Escuela Moderna de Música Viña del Mar. Estamos hablando de guitarra eléctrica. Eléctrica, exclusivamente guitarra eléctrica. Sí, porque ahí hay un punto que de hecho yo quería en algún momento hacer, no sé si un escrito o algún tipo de libro, no sé, pero de que la guitarra eléctrica desde un tiempo a esta parte se ha transformado en un instrumento nuevo. No necesariamente una guitarra amplificada, sino que con los efectos y con las técnicas y con los tipos de guitarra ya se transformó en un instrumento que hace cosas que solamente la guitarra puede hacer, así como un violín, así como un piano. Entonces ya se instaló en un plano musical que antes era más restringido, por ejemplo, para el rock o cosas así. Por ejemplo, hace un par de años atrás o algo así, con la orquesta Marga Marga, fui convocado a hacer un concierto, tocando la parte solista de un concierto con la orquesta, guitarra eléctrica, esta misma guitarra. Entonces, increíble. ¿Qué guitarra tienes, Felipe? Esta es una guitarra Sterling de Music Man, pero está un poco modificada, gracias a mi gran amigo Manuel Orrego, el gran luthier. Gran luthier de nuestra quinta región. Del país, abrazo a mi hermano. Y él me acondicionó un poco esta guitarra. Es una guitarra bastante simple, pero es una guitarra que obedece al formato Stratocaster, que justamente por el hecho de que hago sesiones y que grabo para distinta gente, esta guitarra me da un sonido como estándar mundial. ¿Con quién estás tocando, Felipe? Musicalmente tengo el proyecto solista que se llama Pérez Music, que trabajo con el profesor Manuel Estay en la batería y el profesor Álvaro Campos en el bajo, más las pistas. Ese es el proyecto solista. Trabajo con la cantante Francisca Santamaría, que tenemos un proyecto común, que hacemos los temas a media. Y trabajo con el cantante Teo Sonoro, que es una música más urbana,
que también hacemos temas. Y lo que pasa es que ahí con la Francisca y con el Tebo hago un poco de productor musical, porque grabamos los temas y yo hago todo el resto y mezclo y masterizo. Entonces ahí vamos sacando los temas desde mi casa en realidad. Y además hago algunas sesiones. Hago sesiones como en bandas tipo Matrimonio, así hay que tocar, y trabajo con un cantante, Daniel Birch, que es un cantante con que también le produzco los temas y hemos ido a tocar al extranjero y cosas así. Felipe, estamos llegando a nuestro término, pero me gustaría ver si le puedes dar un consejo a todos los jóvenes o niños, ya que hoy día eres un muy buen profesor de guitarra, y que se quiere dedicar al rock o al jazz. Algunos jóvenes piensan que uno se enfrenta así nomás. ¿Qué les recomendarías tú? Bueno, primero yo como profesor a mis alumnos les digo que yo soy profesor de guitarra eléctrica, no exactamente profesor de jazz o profesor de rock. Porque los estilos creo que se logran desde un dominio mínimo del instrumento. Entonces yo lo primero que les recomendaría es tratar de dominar de un nivel básico medio el instrumento para poder acercarse a esta otra parte del estilo, porque la música no es tocar escalas, no es tocar eso, es una cantidad de cosas al mismo tiempo. Entonces, tanto el jazz como el rock, quizás el jazz tiene alguna complejidad armónica más presente que el rock, pero rock técnicamente también es bien complejo, es primero estudiar bien el instrumento y luego meterse en el estilo. Hay que escuchar música del estilo, hay que ver a los maestros anteriores que estuvieron a uno, qué hicieron, cómo llegaron a eso, y estudiar básicamente lo que uno quiere tocar, lo que uno va a tocar. Porque a veces pienso yo que las varas o estos sueños que se ponen algunos alumnos, por ejemplo, ya quiero ser como Pat Metheny, es una vara muy alta al tiro. O sea, ¿cuánto estudió Pat Metheny primero para ser Pat Metheny? Entonces yo pienso que hay que ir un poco más paso a paso, viendo las realidades. Yo, por ejemplo, creo que una de las partes que me hizo crecer como guitarrista fue identificar mis debilidades. ¿Cuáles eran mis partes débiles y hasta dónde podía llegar con esas partes débiles? Felipe, ha sido una experiencia muy grata, primero en reencontrarme contigo, escucharte, y vamos a despedir este programa y por supuesto invitándolo a que nos siga con el tema que se llama Fabi Jazz. Y con esto despedimos a este gran intérprete, Felipe Pérez.